Buenos días chicos, continuamos con nuestro tema 11, el de rectas y planos en el espacio y bueno, hoy vamos a terminarlo ya, ¿vale? Y antes de que nadie se asuste, ¿vale? Comentaros que vais a ver ahora que mucha parte de este tema 11 nos la vamos a saltar puesto que no entra dentro del examen de las materias que os van a preguntar en el examen de selectividad, ¿vale? Lo primero que vemos es lo que va a continuación en el libro de las ecuaciones del plano, que vendría a ser todo el estudio de la posición relativa de planos, de rectas y planos, ¿de acuerdo? Pues bien, como podéis ver aquí en la imagen, toda esa teoría no entra para el examen de selectividad. Hace ya 2 o 3 años que decidieron quitarlo del temario, precisamente a la vez que incluyeron la parte de estadística y probabilidad, y por lo tanto pues es una parte que no vamos a explicar, pero que sí que os recomendaría, sobre todo pues bueno, aquellos que tengáis un cierto interés hacia lo que sería una carrera científica, tecnológica, etcétera, ¿vale? Que le echaréis al menos un vistacillo, ¿vale? O sea, una lectura breve, pues para ver un poquito de qué va, ¿no? Entonces, pues bueno, nos habla un poco de cómo conocer, o sea, de cómo saber, dadas las ecuaciones de los planos o de las rectas, la situación entre ellas, es decir, por ejemplo, entre planos, si los planos son paralelos, si son coincidentes o si son secantes, ¿vale? Y eso no solo con dos planos, sino también la posición relativa de tres, ¿vale? Todo ese estudio se hace mediante el uso de rangos de matrices, ¿vale? Pero que como digo, no voy a perder mucho más tiempo comentándolo, puesto que es algo que no va a entrar en la EBAU. ¿De acuerdo? Entonces, aquellos que os interese, pues que sepáis que desde la página 286 hasta la 289 el libro nos habla de las distintas posiciones relativas entre dos planos, entre tres planos, entre una recta y un plano y entre dos rectas, ¿vale? Bien. Después pasamos a la página 290 y 291, que tampoco va a entrar para el examen de la EBAU, ¿vale? Ahí nos habla de qué es un haz de rectas paralelas, qué es un haz de rectas secantes, qué es un haz de planos paralelos y qué es un haz de planos secantes, ¿vale? Lo mismo, a aquellos que os interese un poquito, pues le echáis una breve lectura a esas dos páginas y suficiente, porque como digo, no vamos a perder más tiempo. Y ya pasaríamos a lo que serían las dos últimas páginas del tema, página 292 y página 293, en el que hablamos y tratamos los problemas de incidencias y paralelismo. ¿De acuerdo? Entonces, esto sí que lo vamos a trabajar, ¿vale? Esto sí que va a ser importante, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque va a ser precisamente la base de lo que os van a poder preguntar en el problema que pueda aparecer en la EBAU. ¿De acuerdo? Hasta ahora hemos estado estudiando vectores, ¿vale? Propiedades de vectores, operaciones con vectores, ¿vale? Luego vimos cómo calcular la ecuación de la recta y la ecuación de un plano en distintas formas, y ahora pues viene el momento de utilizar toda esa teoría para resolver problemas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estos problemas al final se van a basar un poco, por un lado, en que seáis capaces de imaginaros qué es lo que os están dando, ¿vale? Y por otro lado, pues en una serie
serie de factores, de puntos que os he intentado poner aquí y que vamos a comentar en este vídeo, pero que lo tenéis también todo explicado en las páginas 292 y 293 de vuestro libro. Algunas de las propiedades o de los puntos que voy a comentar pertenecen también al siguiente tema, el tema 12, el cual, ya os adelanto un pequeño spoiler, lo veremos todo lo que necesitamos ver, que será muy poco, en la sesión de mañana. ¿De acuerdo? Entonces, esta semana ya vamos a terminar con lo que sería toda la geometría, ¿vale? Entonces, vamos a ver que no nos queda demasiado. Bien, empezamos con aspectos interesantes a conocer cuando trabajamos con rectas, ¿vale? En primer lugar, cada vez que me cojan y me pida un problema calcular la ecuación de una recta, en mi cabeza siempre, siempre, siempre debo tener la idea de que necesito un punto y un vector direccional. Eso siempre, ¿vale? Es decir, calcula la ecuación de la recta, automáticamente punto y vector direccional. A ver cómo los hallo, a ver de dónde salen, a ver si me lo da el enunciado o lo tengo que calcular de algún otro contenido, ¿de acuerdo? Bien, si eso lo tenemos claro, ahora ya pasamos a las características o a las distintas posibilidades que nos van a poder dar en un problema, ¿vale? Y cómo sacar a raíz de ahí lo que necesitemos. En ocasiones os pedirán calcular una recta y os darán dos puntos de dicha recta, ¿vale? El punto A y el punto B de la recta. Entonces, en ese caso, si me dan esos dos puntos, yo ya puedo afirmar que el vector AB va a ser el vector direccional de la recta. El vector AB o cualquier vector proporcional a él. ¿De acuerdo? Ojo con lo de usar valores proporcionales, ¿vale? Porque aquí es donde soléis meter la pata muchísimo, ¿vale? En geometría. Cuando os dicen que podéis usar cualquier vector proporcional y se os aconseja hacerlo para no trabajar con vectores que tengan denominadores, que tengan fracciones, cogéis y os metéis en vuestra cabeza una idea que no es correcta, ¿vale? Y es que cada vez que tenga una terna de valores que con denominadores puedo multiplicar por el mínimo común múltiplo y quitármelos. Y entonces hacéis eso con vectores, que sería correcto en estos casos, y con puntos, ¿de acuerdo? Que no es correcto. Yo no puedo quitar los denominadores de un punto, ¿de acuerdo? Eso grabároslo por favor a fuego porque es muy importante, ¿vale? Ahí es un motivo de error bastante común, ¿vale? Bien. Otra condición que debemos tener en cuenta, ¿vale? Si habrá problemas en los que me digan calcular la ecuación de una recta paralela a otra que me dan. Pues bien, si me dicen calcular una recta paralela a otra, yo sé, lo que acabo de subrayar aquí, que el vector direccional de la recta R será el mismo que el vector direccional de la recta S. Luego, por lo tanto, calculando el vector direccional de la recta que me den, yo ya tengo mi vector direccional. ¿De acuerdo? Bien. Por otro lado, ¿vale? En ocasiones nos darán la recta en forma implícita, ¿de acuerdo? Entonces, si me dan la recta en forma implícita, tenemos dos maneras de calcular el vector direccional, ¿de acuerdo? Manera 1, la que os estoy poniendo aquí, ¿vale? Esta de aquí. Si me la dan en forma implícita es porque las dos ecuaciones de la recta son las ecuaciones de dos planos que se van a cortar en esa recta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que esa recta pertenecerá a los dos planos. Como pertenecerá a los dos planos, entonces el vector direccional de esa recta será perpendicular tanto al vector normal del plano 1 como al vector normal del plano 2. ¿Y cómo obtenemos un vector perpendicular a dos dados? Pues como lo vimos en el tema anterior, con el producto vectorial.
Luego, en definitiva y en resumen, si yo hago el producto vectorial de los dos vectores normales de los planos, como me están dando la recta, podré obtener el vector direccional de la recta. Sin embargo, este método es un método bastante costoso, sobre todo si os cuesta hacer productos vectoriales, ¿de acuerdo? No está mal, es la manera, digamos, formal, pero hay otra mucho mejor. Y es la siguiente. La otra forma sería coger y escribir la recta en forma paramétrica. Me explico. Vamos a ver, me explico. Si a mí me cogen, si yo cojo y me dan, vamos a abrirnos hueco, me dan la recta, o sea, perdón, sí, me dan la recta R, ¿vale? R, y es la recta, vamos a dibujarla, esto así, es la recta X, por ejemplo, X menos 2y más 3z. No, vamos a coger este otro ejemplo. 2x menos y más z igual a 8 y x menos y más 2z igual a 9. ¿Vale? Me dan estas dos rectas. Pues si yo quiero sacar el vector direccional, ¿vale? ¿Qué puedo hacer? Pues en lugar de coger y hacer el producto escalar, que me puede costar un poco, lo que voy a hacer es pasar esta ecuación de forma implícita a paramétricas. ¿Y cómo se consigue eso? Pues bien, pues para lograr hacer eso, lo que hacemos es lo siguiente. Me voy poniendo aquí. Lo que hacemos, como digo, es lo siguiente. Llamamos el parámetro que queramos, lambda, t, como lo queramos llamar, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, pues llamamos el parámetro lambda a una de las tres letras, a la x, a la y o a la z, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, voy a llamarle lambda a la x. ¿Vale? Entonces, si hacemos lambda igual a, o sea, x igual a lambda, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues si hacemos x igual a lambda, lo que vamos a tener va a ser lo siguiente. Nos van a quedar las dos ecuaciones de la siguiente manera. 2 lambda menos y más z igual a 8 y lambda menos y más 2z igual a 9. ¿Vale? Tenemos dos ecuaciones, de donde yo aquí puedo terminar resolviendo y sacando los valores de y de z en función de ese parámetro lambda. ¿Vale? Así, por ejemplo, lo que tendríamos sería lo siguiente. Z restando la segunda ecuación menos la primera, nos queda que z será igual a 1 más lambda. Y después, pues sustituyendo en la primera y despejando la y, nos terminaría quedando que la y es igual a menos 7 más 3 lambda. ¿De acuerdo? Entonces, esto a veces es mucho más sencillo que hacer el producto vectorial de los dos vectores. ¿Y ahora qué he conseguido? Pues tengo la ecuación en forma paramétrica. Si no lo vemos claro, recordar que esto sería así. Y por lo tanto, ¿qué puedo decir de esta recta? Pues que pasa por el punto 0, 7, 1, 0 menos 7, 1, perdón, y que tiene como vector direccional el 1, el 3 y el 1. Luego puedo obtener así su vector direccional, ¿de acuerdo? Entonces, dos formas, como digo, para poder obtener el vector direccional de una recta, ¿de acuerdo? Dada de forma implícita. Una con el producto vectorial y dos pasando la ecuación a paramétricas, ¿de acuerdo? Bien.
¿Qué más nos pueden pedir en estos problemas de incidencias y paralelismo? Pues nos pueden pedir que calcular ecuaciones de un plano. ¿De acuerdo? Pues bien, de nuevo, si me piden calcular la ecuación de un plano, en mi cabeza siempre tiene que estar que necesito un punto y dos vectores linealmente independientes. Es decir, los vectores no pueden ser proporcionales. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, ¿qué cosas nos pueden dar? Pues por ejemplo, nos pueden dar un plano que pase por un punto y que contenga a una recta. ¿De acuerdo? Entonces, si el plano contiene a un punto y a la recta, ¿qué hacemos? Hallamos un punto de esa recta R, ¿vale? Y entonces tenemos que el plano quedará determinado por A, por el vector direccional de R y por el vector formado por los puntos A, B. ¿De acuerdo? Los tres datos para el plano. ¿Qué más cosas nos pueden decir? Pues nos pueden pedir calcular un plano perpendicular a la recta. ¿De acuerdo? Bien. Si el plano es perpendicular a la recta, entonces ¿qué ocurre? Que el vector normal de del plano que es perpendicular a él va a ser el vector direccional de la recta. El vector normal o uno proporcional, ¿de acuerdo? De nuevo, el concepto de que cualquier vector proporcional nos vale. Este resultado viene en la página 292, pero también viene en esa página 308 que os pongo aquí, ¿vale? Del tema 12, ¿de acuerdo? Ortogonalidad entre recta y plano. ¿Sí? Como vemos, hay cosas que se van a repetir en un tema y en otro. ¿Qué más cosas nos pueden dar? Pues bien, nos pueden dar dos puntos del plano. Pues si me dan dos puntos de un plano, entonces el vector AB, el vector que une los dos puntos, también pertenecerá al plano. Luego me pueden dar o pedir dos planos paralelos. Si me piden un plano paralelo a otro, entonces yo sé que los vectores normales van a ser los mismos. ¿Y qué tenemos? Pues recordar el resultado del último día de la ecuación normal del plano, ¿vale? Si yo tengo el plano en forma implícita, ax más bi más cz más d igual a 0, el vector normal es abc. Luego, si me piden un plano paralelo a otro, yo ya sé que será de la forma ax más bi más cz y luego tendré que calcular ese más d, ese término independiente, igual a 0, para hacer pues que cumpla alguna condición. Habitualmente pues que el punto pertenezca al plano. ¿De acuerdo? Entonces, para ello sustituiríamos las coordenadas del punto en los valores x y z del plano y obtendríamos ese valor de d. Lo podéis ver en los ejercicios que os he dejado ya resueltos, ¿de acuerdo? Bien, más condiciones. Que la recta sea paralela, o sea, que me pidan un plano paralelo a una recta. Pues si me piden un plano paralelo a una recta, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el propio vector direccional de la recta será un vector del plano. ¿De acuerdo? Luego ya tendré esa condición también, uno de los dos vectores que yo necesito para la ecuación del plano. En general, también se cumple este resultado de aquí, que está en el tema 12 en la página 309 y que también puede ser necesario para resolver ciertos problemas de paralelismos e incidencias, ¿vale? Y nos dice que una recta y un plano son paralelos si y solo si el producto escalar del vector direccional de R y el normal del plano es cero. Pues eso es lógico. El vector direccional pertenece al plano. ¿Por qué? Porque lo hemos visto antes. Entonces, como el vector normal es un vector perpendicular al plano, el producto escalar de dos vectores perpendiculares es cero. ¿Vale? Perfecto. Y el último resultado, el de abajo. Y este resultado también es importante. Si tenemos dos planos que son perpendiculares, entonces lo que ocurre es que el vector normal del plano 1, del primer plano, será un vector del segundo plano. Y al revés, el vector normal del segundo plano será un vector del primer plano. ¿Vale?
Pues bien, como digo, todas estas características son las que vais a tener que tener en cuenta para poder resolver todos los problemas de incidencias y paralelismos que os encargaré para mañana. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos a lo último, ¿vale? Condiciones de puntos. Pues por un lado, cuando tres puntos están alineados. Esto ya lo visteis en dos dimensiones. Tres puntos están alineados si, solo si, los vectores que se forman AB y AC son proporcionales. Si tenemos vectores proporcionales, entonces están alineados. Si no, si son linealmente independientes, no estarán alineados. ¿Vale? Y coplanarios, que significa que los cuatro puntos A, B, C y D sean coplanarios. Pues significa que los cuatro pertenecen a un mismo plano, están sobre un mismo plano. Pues bien, ¿qué es lo que haremos para determinar si cuatro puntos son coplanarios? Pues lo que haremos será coger tres de ellos, A, B y C, siempre y cuando esos tres no estén alineados. Si los puntos estuviesen alineados, si A, B y C estuviesen alineados, entonces no podríamos coger esos tres puntos. Tendríamos que coger otra combinación, por ejemplo A, B y D, ¿vale? Por ejemplo. Obviamente, si los cuatro estuvieran alineados, serían coplanarios, pero lo normal cuando nos den cuatro puntos será que no estén alineados y por lo tanto cogeremos tres de ellos y lo que haremos será coger y calcular el plano que forma el plano determinado por esos tres puntos A, B y C. Recordar de la última sesión que para hacer ese plano lo que hacíamos era coger un punto de ellos, el A por ejemplo, y los dos vectores linealmente independientes, porque A, B y C no están alineados, AB y AC. Con eso obtendríamos la ecuación del plano, ¿vale? Bien, entonces una vez que ya hemos calculado esa ecuación del plano, lo que comprobamos es si el punto D pertenece o no al plano. ¿Para qué? Pues ¿cómo? Perdón. Pues lo que hacemos es sustituir en X y Z las coordenadas del punto D y si se cumple la ecuación del plano, entonces tendremos que el punto pertenecerá al plano y por tanto los puntos coplanarios. Si no, pues no será. ¿De acuerdo? Entonces esas son las condiciones. Y esto es todo lo que quedaba por ver de este tema 11 de rectas y planos en el espacio. ¿De acuerdo? Como digo, para la sesión de mañana nos quedará por ver los pocos resultados que vamos a trabajar del tema siguiente, del tema 12. ¿De acuerdo? Ya veréis que el 90% del tema 12 no va a entrar, ¿vale? Y con eso terminaremos toda la parte de geometría. ¿De acuerdo? Bueno, para el próximo día, la tarea, ¿de acuerdo? Pues aquí tenéis los ejercicios 122, 123, 124, 127, 128, 129 y 130 de la página 301 y el 92 de la 327 sin calcular la distancia. El 92 tiene una primera parte, unas dos líneas y media, en la que nos están pidiendo la ecuación de un plano. Esa parte es la que habrá que hacer. Y luego la pregunta que nos dicen cuánto mide la distancia del C al punto de corte tal, esa no habrá que hacerla. Porque como digo, ya os diré en la próxima sesión, calcular distancias no va a entrar. ¿De acuerdo? Bueno, como ya conoceréis prácticamente todos, al haber cambiado de plataforma, no va a ser necesario ya que cojáis y que me escribáis ningún comentario, ¿de acuerdo? Yo lo que haré, lo que veréis que hay es una tarea, ¿vale? La cual, una vez que hayáis visto el vídeo, podéis coger, entrar y darla por finalizada. Le dais al botón de tarea entregada y ya está, y os olvidéis de ella, ¿de acuerdo? Ahora bien, si alguno quiere aprovechar y esa tarea y preguntarme dudas o lo que sea en privado, pues evidentemente para eso está y podéis utilizarla perfectamente. O incluso si lo quiere hacer a nivel público, lo mismo, ¿de acuerdo? Venga chicos, que vaya bien, hasta luego.